Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación. Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Kubiek, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Bienvenidos a la programación de Frente al Personaje. En esta oportunidad vamos a analizar el tema de la coyuntura política electoral que está viviendo en este momento nuestro país, tomando en cuenta que estamos inmersos dentro de un proceso en el que se tendrán que ir definiendo hasta el 17 de este mes los binomios presidenciales. En primera instancia, candidatos a la presidencia, luego los vicepresidentes, asambleístas, que vamos a subir a 151 asambleístas en esta oportunidad. Tendremos también parlamentarios andinos y así, inmersos en un proceso ya electoral que está tomando cuerpo. Para hablar de este tema hemos invitado al doctor Mauricio Alarcón, el expresidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y también un importante analista político con quien vamos a conversar sobre esta coyuntura. Pero no se olviden ustedes que estamos en las plataformas de Global Opinion. En nuestro canal de YouTube nos ayudan suscribiéndose al canal con sus comentarios y también con sus likes. Síganos también en las otras plataformas, en Facebook, en X, antes Twitter, también estamos en Instagram, en Spotify y también en TikTok. Allí tenemos importantes alternativas de resúmenes informativos que van a ser de mucho interés para ustedes. El programa llega también gracias al apoyo de... Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Kubiek, más que un buen acero. Y cuando usted necesite muebles, tiene que ir a Son Ideas. Allí encuentra sillas y sofás personalizados con la mejor calidad y los mejores diseños, también los mejores precios. Recomendado Son Ideas. El programa también se retransmite por Radio Metropolitana a las 12:40 en AM y por Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Mauricio, gracias por atender este requerimiento. Gracias, Osvaldo. Un gusto tenerte por acá. Gracias por la invitación. ¿Cómo miras tú cómo se va configurando en este momento el espectro político electoral que tenemos? Como conversamos en un espacio previo, Osvaldo, estamos en proceso electoral desde inicios de año. Aunque muchos quieran decir lo contrario, hasta han realizado actos de campaña recorriendo el país, buscando gente que pueda sumarse a las listas, buscando apoyos de movimientos ciudadanos, movimientos locales. No es un asunto de que recién ahora que empieza a tomar forma lo que se conoce como democracia interna, se puede hablar de proceso electoral propiamente dicho. Ahora, eso sí, en esta etapa, como tú ya lo señalabas en la introducción, tendremos las definiciones que hasta hoy no están claras ni siquiera como un espacio previo a lo que serán esas concentraciones, asambleas o hasta sesiones de directorio que los movimientos tienen. La democracia interna, este tema que manda la ley y que ahora te dan otras alternativas, hasta puedes hacerlo por Zoom, virtualmente. Es decir, una situación que realmente no se entiende. Cuando deberían haber habido candidatos militantes de pronto en este caso. Pero es que, Osvaldo, la democracia... ahora están buscando los partidos La democracia interna es una ficción.
El Código de la Democracia te dice: los candidatos deberán ser seleccionados mediante procesos de democracia interna definidos por las organizaciones políticas. Tú y yo nos ponemos un movimiento y definimos que nuestro proceso democrático interno es el voto de aplauso de las directivas. Es que así sale, pues. Y eso es incorrecto. Y esa es una de las razones por las cuales tenemos una crisis de organizaciones políticas. Si tú y yo quisiéramos montar una estructura nacional con la forma de movimiento o con la forma de partido, en este momento necesitaríamos por sobre las 170,000 firmas de apoyo, sean adhesiones o afiliaciones. Que es el 10% del padrón. Un poco más incluso. Y te diría, ¿dónde está? Es el 1.5% del respaldo del registro electoral, pero ¿Ya? ¿dónde está? ¿Es esa gente la que define quién va a ser su candidato asambleísta? ¿Es el que firmó una ficha de adhesión el que define quién va a ser su candidato a presidente? Por mucho que hayan algunos que convoquen a los procesos de democracia interna a toda la militancia, lo cierto es que son unos pocos los que terminan tomando las decisiones. Que son los dueños de los partidos. En muchos de casos, los sí. movimientos. En muchos casos, Entonces, sí, tenemos Osvaldo, hay que decirlo. una democracia de ficción, pues entonces. Pero por supuesto, y la crisis de nuevo que estamos viviendo a partir de las organizaciones políticas tiene entre muchos problemas organizaciones que pertenecen a una persona y que como un negocio se venden, se rentan a quien más plata ofrece en cada proceso electoral. Ya, pero este momento, ¿en qué condiciones se va estructurando todo esto? ¿En base a qué, tomando en cuenta la situación que está atravesando el país? Mira, las prioridades de los ecuatorianos no han cambiado en los últimos 10 años. Seguimos preocupados por la inseguridad, por la crisis económica y la falta de empleo, Bueno, pero ahora, y por la corrupción ahora rampante. ahora la inseguridad como primera preocupación, No digamos. hemos cambiado, Osvaldo. Si tú revisas 10 años, dices las tú. encuestas, los estudios de opinión de hace 10 años, las mismas 3 prioridades estaban definidas por los ecuatorianos. Lo que quiere decir, por un lado, que 3 gobiernos hasta el momento no han podido atender ese requerimiento de la ciudadanía, y por otro que, una vez más, presenciaremos una campaña electoral en la que la propuesta de seguridad, la propuesta económica y la propuesta de lucha contra la corrupción sean las principales cartas para tratar de conseguir el voto de los ecuatorianos. Ahora, ¿tú le ves que en ese aspecto como que no es una democracia madura y seguimos con los mismos vicios? Hay nombres y nombres y mira que hasta la próxima semana ya sabremos. Pero aproximadamente 14, 15 candidatos a la presidencia de la República en estas últimas horas. Y podrían ser 17. ¿Sí? 17 Porque tú. hay 17 organizaciones Claro, políticas claro, nacionales claro. habilitadas. Porque en estas últimas horas el expresidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Saquicela, también está como precandidato. Por ahí salen y hablan de otros precandidatos. Entonces, ¿por qué tenemos que ir con tantas opciones en esta democracia imperfecta que tenemos? Mira, no importa la cantidad de candidatos, podríamos tener 50. El punto es, Pero es que- ¿de dónde vienen? ¿Vienen de organizaciones políticas legítimas? ¿Quién financia sus campañas? Es el que- ¿Estarían ahí si no recibirían recursos públicos? Y finalmente, ¿van a obtener tantos votos como afiliados o adherentes tienen sus organizaciones políticas? No importa, te digo, si son los 17. Sería muy interesante tener una competencia abierta entre tantos candidatos, pero no voy a ser como en la última elección, la del año pasado, Osvaldo, en que candidatos de una organización política que tiene más de 200,000 suscriptores registrados ante el Consejo Nacional Electoral afiliados. no tuvieron ni 10,000 votos en las elecciones presidenciales. Entonces, cuando el sistema falla, cuando se vive, entre otras ficciones, la democracia interna, la de porque me dan plata de recursos públicos, aparezco diciendo cualquier barbaridad en medios y nadie me fiscaliza, o yo sabré lo que hago, me estoy fogueando para una candidatura posterior, vamos a tener no solo muchas candidaturas, sino un sistema fraccionado que termina, por ejemplo, y esto es algo importante,
fraccionando la Asamblea Nacional en alguna medida para que después se produzcan los camisetazos. Las mayorías móviles que se generan en este caso, ¿no? Pero esto de tener ese número de candidatos, que ya no es raro acá en nuestro medio, podría significar también que somos muy abiertos democráticamente, todos tenemos derecho a participar en este caso. Pero el momento que se cambien las leyes y se financien las campañas, ¿habrían tantos candidatos, Mauricio, como estamos avisorando para este proceso electoral? Vámonos un paso previo. El financiamiento es importante y lo hemos mencionado, pero vamos al siguiente, al anterior, al de origen. Las organizaciones políticas existen porque efectivamente tienen afiliados o adherentes, o existen por afiliaciones forzadas o por firmas falsificadas. Lo óptimo sería depurar el sistema de organizaciones políticas efectivamente basado en los resultados electorales. No con esos umbrales que te dicen que si obtiene el 4 o el 5% se salva. La regla debería ser muy simple. Candidato nacional que no obtiene votación al menos equivalente al número de afiliados o adherentes de la organización política que la auspicia, se elimina la organización política. Bueno, pero ahora una regla bastante lógica. Pero con porcentaje y todo en este momento, porque es el 5%, ¿no? Que no saquen votación, tienes tarjeta amarilla y después puedes... No, y después puedes presentas encontrar una acción de protección exactamente. Y después te vas al contencioso electoral y después dices que te están vulnerando derechos. El sistema no funciona. El sistema ha demostrado tener fallas, deficientes controles, problemas de origen, cuestiones vinculadas al financiamiento, que si no corregimos, Osvaldo, el problema se va a seguir repitiendo una y otra vez. ¿Este tema del financiamiento te llama la atención, Mauricio? Completamente. ¿Por qué razones? Primero, porque se dijo, y recordarás tú cuando se puso en vigencia la Constitución de 2008, que necesitábamos un sistema mixto para que haya exclusividad con fondos públicos de lo que significa la pauta en medios de comunicación, televisión, radio, prensa escrita, vallas y ahora medios digitales. Eso lo hace el Consejo Electoral. Todos por igual. Entonces, recibes una cantidad de dinero que sale de tu bolsillo, del mío y de nuestra audiencia para financiar candidaturas que no tienen razón de ser. Personas que saben, por ejemplo, que van a perder una elección, pero que mostrando su carita y dándose a conocer a costa de nuestro bolsillo, van a poder quizá después optar por un cargo local. Y por el otro lado, tú tienes un financiamiento privado, pero que los deficientes controles hacen que ese sea quizá el más lucrativo negocio de quienes dan el paso para tener una candidatura. Dentro de este financiamiento privado que asciende a algunos millones, ¿no?, para las candidaturas a la presidencia de la República, y se gasta mucho más, lógicamente, se gasta mucho más. ¿Puede filtrarse dinero mal habido? Por supuesto. El dinero de tanto de lo que se habla, de la delincuencia, del narcotráfico en este caso. Los débiles controles hacen totalmente permeable el financiamiento privado de las campañas. Tú revisas lo que ha pasado en los últimos procesos electorales. Campañas millonarias a vista y paciencia de la gente. Campañas locales con conciertos de estrellas internacionales que solo por poner un pie en tu ciudad te cobran 500, 600 mil dólares y que nunca han sido reportados. ¿De dónde sale la plata para pagarles? Tú te pones a ver que alguien opta por una alcaldía, alguien opta por un cargo de asambleísta. Haz las cuentas, pues ¿cuánto va a ganar por 4 años del cargo? ¿Es lógico que invierta en una campaña millones de dólares? ¿Quién está detrás y con qué objetivo? ¿Están detrás de los legisladores para obtener beneficios con reformas normativas? ¿Están atrás de los alcaldes para que se hagan de la vista gorda sobre ciertos temas o reciban retribuciones en la contratación pública? Esas preguntas hay que hacernos. Mira, Osvaldo, es matemática simple. Si un alcalde gana 4 mil dólares al mes. Pone 5 mil. Redondeemos las cifras. 5 mil dólares al mes. No gasta un centavo en nada. Vive del aire. En un año ahorraría 60 mil dólares. En 4 años ahorraría 240 mil. Una campaña de 2, 3 millones de dólares para eso. ¿Qué hay detrás? Bueno, es que es el contexto de lo que vas a manejar, ¿no? Y ahí es el punto. La política como servicio a la ciudadanía no existe. O la política como servirse a sí mismo
y a su grupete de amigos. Ahora, ¿los controles que se tienen en este momento son laxos? Son muy débiles, Muy débiles y hay que hacer un reconocimiento de que estamos penetrados también en el aspecto de la narcopolítica. Pero mira, Osvaldo, los controles son débiles no porque la norma sea mala, sino porque lamentablemente el Consejo Nacional Electoral no tiene la capacidad para implementar controles completos respecto de este tema. Cuando nosotros, Ciudadanía y Desarrollo, que trabajamos un observatorio al financiamiento de la política, hemos levantado alertas, la respuesta del Consejo Nacional Electoral es: no contamos, lamentablemente, con los recursos suficientes, humanos, técnicos, materiales, para poder hacer un control exhaustivo y detallado de todo lo que ocurre. ¿Y cómo puede hacerlo la Fundación Ciudadanía y Desarrollo? Nosotros lo hacemos con información, pero sí hay que diferenciar. Tú tienes, por ejemplo, en las seccionales, Osvaldo, 221 cantones en la última elección, nosotros cubrimos 3, Quito, Guayaquil y Cuenca. Podemos hacerlo de alguna forma. El CNE podrá hacer en los 221 cantones, no con tanto detalle, pero debería tener recursos para poder hacerlo bien, porque ahí está un hueco en el que se aprovecha el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción para hacer de las suyas, si es que sus candidatos terminan llegando. Es que si es que no hay controles, seguirán haciendo de las suyas, pues. Y ese es el punto. ¿Cuántas sanciones has visto tú Yo que me acuerdo por financiamiento de campañas? No he visto. Han habido situaciones de que hay que justificar y hasta ahí nos hemos quedado. Mira, Osvaldo, hay incluso candidatos del monitoreo que nosotros hicimos que, violando el Código de la Democracia, siendo esta además una causal de pérdida del cargo y de los derechos de participación y de muchas cosas, regalan cosas a la ciudadanía. Mira, aquí está una refrigeradora para mi madrecita, venga abuelita, una licuadora. Eso está prohibido en el Código de la Democracia. Fue puesto en conocimiento de las autoridades. Te regalan cilindros de gas, pues. E incluso quienes optan por la reelección estando en el cargo, utilizan los bonos, las cuestiones materiales, la maquinaria, para decir: este soy yo, y ahora vuelvo a buscar tu voto. A pesar que la ley prohíbe, pues no en este caso. Tú le ves de que, bueno, lo hablamos en la segunda parte, pero en este momento vámonos con unos importantes mensajes para ustedes. Bien, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Cubiec, más que un buen acero. Él es el flaco, el juguero de la plaza. Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes de la costa ecuatoriana? Que tienen la llave para emprender, alcanzando la libertad y moverse con independencia. Eficientes y confiables por cualquier parte que vayan. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. ¿Cómo ves tú cómo va presentándose la serie de nombres para candidatos a la presidencia de la República? Las opciones, en este caso el presidente Noboa, la Revolución Ciudadana definiendo su candidatura entre 3, 4 nombres. ¿Cómo ves tú que...? Bueno, Osvaldo, creo que hay un punto de partida importante. Estamos en un periodo de transición, estamos en un gobierno corto de 18 meses. Las organizaciones políticas no estaban preparadas para esa elección de 2023, que en este caso puso a la presidencia a quien ni siquiera estaba en el radar como una opción real, el señor Noboa. Ahora, no es que las organizaciones políticas estén más preparadas, pero el tiempo ha sido muy corto para presentarle al país, por ejemplo, un rostro nuevo. Por eso es que hay organizaciones que están reciclando cuadros. ¿Tú no le ves vas a ver cromos repetidos? ¿Tú no le ves que puede haber un outsider? Por cuestiones de tiempo elección? Es muy difícil, pero creo que el punto de partida es preguntarnos qué es un outsider y qué le va a convertir en outsider en una elección como esta. Tú lo has mencionado. ¿Quiénes están de precandidatos a la presidencia? ¿Algún cuadro nuevo? Uno.
Un desconocido. Trillería. Un desconocido. Difícilmente. Pero es que para tener esa condición tienes que ser desconocido. Pues no en necesariamente. Este caso, es que el va outsider. de nuevo. No hay que asociar, Osvaldo, el concepto de outsider con la persona desconocida que irrumpe en la política. No. Porque además, en un proceso electoral de esta característica, con tan poco tiempo entre elección y elección, el nivel de conocimiento pesa. ¿Por qué la Revolución Ciudadana está considerando el nombre de Luisa González? Porque es un nombre ya fogueado. Porque es una candidata que después del último proceso electoral tiene un alto nivel de conocimiento. Apostarle, por muchas buenas características que tenga, un candidato con bajo nivel de conocimiento en este punto puede ser problemático. ¿Por qué una persona como un expresidente de una Corte Nacional de Justicia, aunque tenga cierto pasado político, opta por una candidatura o una precandidatura? Porque como presidente de la Corte tuvo un buen nivel de conocimiento y te pones a revisar quiénes son. Un exministro, una ex candidata a la vicepresidencia, claro, hoy optando por la presidencia. Y claro, el único que tú mencionas es un desconocido, total y absolutamente desconocido. Candidato en otro país. Tú le ves que no hay opción, entonces. Yo creo que no es este el espacio para lo que la gente cree es un outsider. El desconocido que irrumpe. Ni Noboa fue un outsider. Noboa tenía un nivel de conocimiento, ¿no? Fue legislador, estaba ahí, incluso la gente estaba muy pendiente de sus temas porque era joven. La estructura que arrastraba. Entonces, también. Yo creo que en este punto lo más importante va a ser no dejarnos, uno, deslumbrar por ofertas que no van a solucionar los problemas que venimos arrastrando desde hace 10 años. Y Osvaldo, dos, que es una cosa importante, no caer en el juego de la polarización. Porque eso lo que nos pone es en una situación de mediocridad. ¿A dónde llegas tú con ese tema de la polarización? Pero es que Osvaldo, si tú vas a entrar a un proceso electoral los buenos, los diciendo, malos, pero eso es lo que hemos escuchado en los últimos procesos electorales. Tienes a un malo identificado y a ese malo identificado, cualquier que se le ponga al frente es una opción válida. Y mira cómo nos tienen pues las opciones alternativas. Lo que se llama, por ejemplo, la revolución a la que le dicen el correísmo, ¿es el malo en este caso? Bueno, es el que usan para espantar, es el que usan para capitalizar y es el que usa quien quede contra el correísmo en una eventual segunda vuelta. ¿No lo vimos ya en las presidenciales del 21? ¿No lo vimos ya en las presidenciales del 23? No importa que no tenga experiencia, no importa que no sepa, no importa que no nos diga ni quiénes van a ser sus ministros, con que no sea el correísmo. Y eso es una posición ciudadana válida, pero mediocre, porque los ciudadanos deberíamos poder elegir sobre la base de una propuesta de gobierno, sobre la base de un plan de trabajo, sobre la base de una candidatura íntegra, honesta y con trayectoria, no simplemente para evitar que algo llegue o que algo malo pase. El discurso es muy válido, pero yo creo que eso nos convierte en electores mediocres. Pero ¿llegaremos a esa instancia de pronto? Bueno, yo te aseguro. ¿O puede haber mira, una tercera vía? Creo, no sé. creo que tú me invitarás nuevamente durante el proceso electoral y compartiremos espacios. Supuesto. Y me atrevo a decir, Osvaldo, que si la segunda vuelta para abril del 2025 es entre una persona X y el candidato del correísmo, habrá quienes salgan a decir hay que votar por el candidato X sin importar nada, con tal de que el correísmo nos deje. Cuando deberíamos en la primera vuelta elegir bien, para no estarnos lamentando en la segunda por X, Y o Z opciones. Tomarán este tema de que lo que está pasando en Venezuela, miren, esto puede pasar al Ecuador. Bueno, ya lo están diciendo, ¿no? En este caso. Y de nuevo, eso no es válido, este discurso, entonces. Bueno, políticamente es válido. Mira que hasta la campaña sucia es válida, pues, en un proceso electoral. Hay estrategas que se especializan en la campaña sucia. Todo es válido con tal de llegar al poder, te dicen. Pero de ahí a seguir viendo 10 años después que los problemas identificados como prioritarios por los ciudadanos no están siendo solucionados, yo creo que hay una gran diferencia. ¿Por qué hay tanta dificultad para que los partidos, los movimientos políticos, ahora diferenciados quizás por tendencias, aun cuando ahora se dice que ya no existen las tendencias ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, sino quienes solucionen los problemas de la gente, ¿por qué tienen dificultad en unificarse, en tener acuerdos? Mira esta reunión de las izquierdas que nació prácticamente muerta en este caso. Osvaldo, si bien es cierto que hay diálogo entre desiguales,
En política electoral los acuerdos se hacen por afinidades y esas afinidades giran en torno a la ideología o a la propuesta de gobierno. ¿Tienen nuestras organizaciones políticas una ideología definida? No. ¿Tienen un plan de gobierno claro? Tampoco. ¿Tienen candidatos que respondan a la ideología y al plan de gobierno? Mucho menos. ¿Qué son? Organizaciones personalistas. Si tú sientas en una mesa de diálogo a personas que se creen, primero, ungidas por Dios para elegir el poder. Segundo, los únicos, los imprescindibles, los necesarios. Y tercero, creen en el acuerdo o en el diálogo, pero en torno a sí mismos porque les gana el ego y la vanidad. No hay acuerdo posible. Los acuerdos deberían ser, te pongo un ejemplo, y no por izquierda o derecha, sino por un asunto de, por ejemplo, a ver, la socialdemocracia en este país, que es, o al menos dice ser la izquierda democrática, debería sentarse con pares con los que comulga, con los que tiene algún tipo de afinidad en cuanto a principios, en cuanto a ideología, para ver, a ver, veamos qué podemos hacer. Porque un tema, creo yo, en este punto, contra natura, es escuchar a un frente socialdemócrata apoyar a un candidato que nada tiene que ver con esa ideología. ¿No estás de acuerdo tú o no le ves? No, pero ese es un frente socialdemócrata, claro, que lo está impulsando el señor Bastigalupo, me parece, ¿no? En este caso. Quien fue asambleísta por la izquierda democrática. ¿Y la izquierda democrática toma un derrotero con un precandidato como Carlos Rabascal? Bueno, de nuevo. ¿Cómo va encajando este tema? ¿Qué tienes enfrente? Mira, Carlos Rabascal es una figura fogueada en la política, con nivel de mucha conocimiento, capacidad ahí, que ahora dice que se afilia a la izquierda democrática porque se dio cuenta que ese movimiento es. Y te aseguro que si no lo eligen de candidato presidencial, se desafilia de la izquierda democrática y piensa con quién afiliarse después para hacer otra candidatura. Ahí está el problema de las organizaciones políticas, Osvaldo. ¿Dónde están las bases? ¿Dónde está la gente que se afilia o se adhiere por convicción? ¿Cómo puede ser posible que tengamos candidatos, entre los 14 o los 15 que tú has mencionado, que salen y posan frente a una cámara y le dicen, mire, yo quiero ser candidato, la gente me reclama como candidato? Y cuando el entrevistador le dice, ¿y por qué partido o movimiento? Si usted está viendo este mensaje, apadrine mi candidatura. No importa qué partido o movimiento sea, aquí estoy yo. Conmigo va a ganar. Vamos a llegar. Incoherencia total, pues. Oye, en ese aspecto de lo que tú estás señalando de esta serie de candidaturas, también sale la de José Serrano, ¿no? Y le ha ido dando el presidente de la República. Y sale en la reunión del Frente de Izquierdas, donde está la Revolución Ciudadana, que desde la época de Lenín Moreno lo tachó de traidor. Por eso te digo, de nuevo, estamos. Pero es que en política todo se puede dar, pues yo le he visto de pronto haciéndole un guiño a la revolución. Esa frase, Osvaldo, que acuñó un viejo socialdemócrata, que en la política ecuatoriana era posible hasta tostar granizo, se repite una y otra vez. Y eso no quiere decir que es simpático, que es bonito, que es correcto. Es por el contrario la prueba de la podredumbre política que atraviesa un país como el nuestro. Porque en la política no se debería ni siquiera intentar tostar granizo. Es ridículo. Tendría que ser muy transparente, ¿no? Este tema. Oye, mirando las opciones en este caso, ya hemos dicho ahí precandidaturas que tienen el 0,5, 0,4, no llegan ni a 1, pasan del 1, 1,5. ¿Qué opciones les ves, por ejemplo, la elección del presidente Noboa? Bueno, indiscutiblemente el estar en el poder te convierte en un candidato que va a pelear por mantenerse en él. Va a estar en los medios de comunicación, va a estar generando noticia, la gente lo tiene en el radar absolutamente todos los días porque es quien gobierna, independientemente del pedido de licencia obligatoria que establece la norma. Es alguien que parte con ventaja. ¿Debería pedir licencia el presidente? Está obligado a hacerlo de acuerdo con la normativa. Pero ¿quién tiene que determinar este tema? Nadie tiene que determinar. No es que el Consejo Electoral tiene que decirle, usted tiene que pedir licencia o no tiene que pedir licencia. Nadie tiene que decirle nada. La ley está para ser conocida y respetada por todos.
Desde el primer ciudadano que dice ser la el ley presidente puedes hasta cualquiera de interpretarla, nosotros. Mauricio. No, pero es que ahí estamos de nuevo. Mira que el procurador banalizando el tema. no dio un pronunciamiento al respecto. El CNE tampoco, pero tú lo que tienes, Osvaldo, es de nuevo el irrespeto a la ley. ¿Qué hay que interpretar? Cuando la norma dice con claridad, si una persona opta por el mismo cargo que esté ejerciendo, pida licencia. Si una persona opta por un cargo distinto al que esté ejerciendo, tiene que renunciar. Es lo que pasa con los... ¿Qué tenemos que interpretar acá? Intérpretes de bolsillo que terminan diciendo, no, como este es un periodo de transición, no se tiene que aplicar la ley. ¿Dónde dice eso, Osvaldo? La ley está para ser cumplida por todos. No hay nada que interpretar. Entonces tiene que pedir licencia. El señor Daniel Noboa tiene que pedir licencia durante poco más de 30 días que va a durar la campaña electoral. La bronca del encargo o no del encargo es un problema aparte. La sucesión presidencial en caso de una ausencia temporal está establecida en la Constitución. Pero tú estás preguntando, ¿debe pedir licencia? Debe pedir licencia. No tiene opción bajo las normas si no de las sería elecciones. Un candidato a presidente que parte con mucha ventaja, digamos, en este caso. Y no solo eso. Yo creo que de nuevo la norma está ahí para ser cumplida por todos. El día de mañana, entonces, pues si Henry Kronfle opta por la presidencia, que no renuncie, pues, y sea presidente de la Asamblea y candidato a la presidencia. ¿Por qué se le va a otorgar en un espacio de transición o en un gobierno corto ventaja a uno de los candidatos? ¿Tú le verías al presidente en una segunda vuelta ya? Con un candidato de la revolución. Creo que sí, Osvaldo. Creo que el presidente hoy, de acuerdo incluso a los estudios de opinión, tiene muchas posibilidades de pelear por la presidencia en una segunda vuelta. De aceptación de voto, ¿no? Ha bajado, por supuesto, porque hace unos meses tú escuchaste, como todos creo, que había posibilidades de un triunfo en primera vuelta, bastante irrisorio el tema, muy difícil, pero en este momento indiscutiblemente es quien lidera las encuestas, los estudios de opinión y que va a pelear la presidencia de la República. ¿Qué papel va a tener la Revolución Ciudadana? ¿Volverá a estar en una segunda vuelta? Yo te diría ganando una primera vuelta, no sé. En este momento la Revolución Ciudadana es quizá la estructura política más importante, más organizada, más fiel y más ideológica, por decirlo de alguna manera. Por el voto duro, dices tú. Tiene un voto duro indiscutible, que por la dispersión en el número de candidatos, con un porcentaje de que el 20, el 22% puede ponerte en una segunda vuelta. Eso es lo que ha pasado. Pero, ¿qué pasa con la revolución en este caso? Que no puede superar ese techo ya en la segunda vuelta. Yo te digo, mientras, y pasa con todas las organizaciones, mientras dependas de una persona, vas a tener problemas. O sea, ¿Por qué el Partido Social Cristiano? Mientras dependas de Correa, vas a tener problemas. ¿Por qué el Partido Social Cristiano en años pasados nunca pudo aspirar con posibilidades a la presidencia de la República? Porque dependía del viserazo de una persona. Antes era uno, hoy es otro. León. Lo mismo pasa con un tema que creo que es más problemático. Al menos León Febres Cordero o Jaime Nebot están en el país, pues, y entienden la política en el territorio. Si quien manda asesora al gobierno de Honduras, asesora al gobierno de México, está viajando por el mundo, algo se le ha de pasar, pues, y no entiende la política ecuatoriana y termina probablemente cometiendo errores. Yo creo que un movimiento, porque sigue siendo movimiento, como la Revolución Ciudadana, ya ha demostrado que llegó para quedarse por algún tiempo. No sabemos cuánto más, pero creo que alargaría sus posibilidades de permanencia en el escenario político nacional si adopta una dinámica interna no dependiente de quien está fuera del país y desconoce muchas cosas de la realidad nacional. O sea, tú dices, deberían haber un nuevo liderazgo, o nuevos liderazgos. Y mira que en la Revolución Ciudadana, aunque no coincido en lo absoluto con su ideología, tenemos fuertes discrepancias, hay personajes muy valiosos. Hay personas que han demostrado hacer política, entender política, trabajar desde su óptica y desde su visión y desde su ideología. Entonces yo creo que hay cuadros valiosos ahí. Yo no caigo en la generalización. ¿Cuántos de ellos están de precandidatos en la revolución? Bueno, yo creo que en este momento ninguno. ¿Yal? Pero Gustavo Yal fue un desaparecido y ahora aparece como un cuadro. ¿Por qué?
porque Rafael Correa en una entrevista dijo, estoy pensando en Gustavo Yalca, pongámoslo en el radar. ¿Por qué no hablamos de candidatos de la Revolución Ciudadana que están haciendo trayectoria y trabajo acá? ¿Qué va a pasar en un futuro cercano con Marcela Guiñaga? ¿Qué va a pasar en un futuro cercano con Pavel Muñoz? No quiero decir aquí pues que les va bien o les va mal, ni evaluando alcaldías y prefecturas, digo porque son cuadros políticos que están ahí. La prefecta Paula Pavón, que también está en, la prefecta está en el Paula radar en este Pavón, momento. yo te digo, si tú te pones a ver de los 4 precandidatos de los que se ha hablado en la Revolución Ciudadana, la que tiene trayectoria, la que ha estado aquí, la que se mantiene, es la prefecta Pavón, pues. Aquí no estamos evaluando si es... ¿no? Pero te digo, aquí no estamos evaluando si es buena o es mala prefecta. Aquí no estamos evaluando lo que hizo o lo que no hizo. Estamos hablando del entorno electoral. Y de esos 4 precandidatos, te diría que probablemente quien más responde a la estructura política de la Revolución Ciudadana, quien está activa, quien ejerce un cargo, quien está haciendo cosas, es la prefecta Pavón. Porque además el señor Verduga, en teoría, no tiene nada que ver con la Revolución Ciudadana, ¿no? Es de la Liga Azul, de lo que se manifiesta. Oye, bueno, él dice que no. Oye, ¿y qué pasa con el resto de los candidatos? Ahí tienes un tropel de candidatos. Como los tuviste en agosto. Personas que no tienen claridad en sus principios. Cucalón. Mira, para mí Henry Cucalón es un personaje muy valioso en la política nacional. Creo que hay que respetar su paso por el Ministerio de Gobierno en la época de Lazo. Creo que es una persona con trayectoria, con experiencia en el legislativo. Pero mira que Henry Cucalón es quien inició y quien impulsó y quien terminó el proceso de juicio político de la cabeza de la organización política que hoy le auspicia. La doctora María Paula Romo. Ese tipo de cuestiones son las que a muchos nos generan un cortocircuito. Y claro, nos dicen la democracia, la necesidad de las alianzas, los acuerdos, pero eso no quita ese cortocircuito que te genera, ¿no? Lo que pasó en agosto, acuérdate tú, quién denunció a quién por el tema de los hospitales, de los negociados, y terminó siendo candidato de su organización política. Igualito. Oye, Cronfle, en esa posibilidad de que pueda ser. Henry Cronfle me parece un excelente candidato por el Partido Social Cristiano. Creo que, y lo he dicho en otras ocasiones, discrepo mucho con conflicto que hemos tenido desde nuestro Observatorio Legislativo y desde Ciudadanía y Desarrollo con él en cuanto a cosas que pasan en la Asamblea, pero a mí Henry Cronfle me parece un excepcional candidato por el Partido Social Cristiano. Tiene el espíritu del social cristiano. Reúne los principios del socialcristianismo. Es una persona que además, con su forma de ser y con su forma de actuar, encarna el Partido Social Cristiano. A mí me parece excelente candidato. En buena hora que el socialcristianismo opte por uno de los suyos y no por un arrimado como pasó en la elección anterior. Pues. Y dentro de lo que vos estás diciendo de Jean Topic, en este caso, que fue el candidato, ¿no? Sí, y que ahora se baja, y que hablan de una sorpresa, y que están viendo, y que si Pedro Freile y no Pedro Freile. ¿Cuánto tiempo ha militado? Pues Henry Cronfle en el Partido Social Cristiano me parece hasta válido que se reconozca ahí sí a su militante, ¿qué chance les a su das algo abanderado? que no estamos topando? El tema de las izquierdas, del tema de Leónidas Issa con Pachacuti. Mira, me atrevo a decir... Jorge Escala van a estar ahí. Me atrevo a decir que ellos saben cuál es su techo. Saben cuál es su límite, saben que entran a la pelea no porque tienen opciones reales de llegar a la presidencia de la República, sino para lograr, por ejemplo, una representación en la Asamblea Nacional. Pasó con Pachacutic el año pasado. Cambió de ser una de las más importantes fuerzas políticas en 2021 a hoy tener apenas 5 legisladores, pero tienen presencia. No va a repetirse desde mi punto de vista, Osvaldo, el fenómeno de un Yacu Pérez 2021 a 5 minutos de entrar a la segunda vuelta. Definitivamente no. Peor con un candidato que, de acuerdo incluso a los estudios, genera tantas resistencias, tanta polarización, tanto odio. ¿Cuántos Issa genera odio? No, la presencia de Issa genera odio. Tú me vas a decir, y debes haberlo visto en redes sociales, el discurso de odio que hay contra Leónidas Issa. Mira, yo puedo discrepar con él. Yo no me siento representado por una persona como Leónidas Issa. No soy militante de Pachacutic, no formo parte de la CONAI. Pero de ahí al discurso
negativísimo y de odio que se genera en redes sociales contra el señor Issa, hay una gran diferencia. El señor Issa es una figura que despierta unas pasiones brutales por parte de quienes además caen en el insulto, cuando lo óptimo sería pues contradecir sus ideas, no salir a insultar. Exactamente. De pronto es por el tema de los levantamientos, ¿no? Por la afectación que se dio a la ciudad de Quito. Es probable, Osvaldo, pero yo creo que... Y también por su discurso confrontativo. Sí, de pronto, pero Osvaldo, también nosotros somos responsables de lo que pasa con la política nacional. Y si nosotros caemos en el albañal al que nos quieren mandar los políticos y las organizaciones políticas, pasa lo que estamos viviendo como país. Si tú no te sientes representado por Leonidas Issa, no votes por él, pues. Desde luego. Pero de ahí a en tu cuenta de X, o tú en un espacio de comunicación, atacar, agredir, insultar abiertamente a un candidato presidencial, creo que no es lo óptimo. ¿Tienes derecho a hacerlo en ejercicio de tu libertad de expresión? Por supuesto que sí. Pero creo que si queremos una política constructiva, muy poco sacamos con eso. Este tema seguirá, no te quiero decir que a quienes les ves tú que están en la segunda vuelta, porque... Yo creo que hay que esperar, Sí, yo creo que hay que esperar. Hay que ver cuáles son... Y aunque la elección, Osvaldo, está a la vuelta de la esquina, Sí, porque febrero está ya ahí, yo creo que cualquier cosa puede pasar, más aún en un contexto volátil como el que está viviendo Ecuador. Mira, solo date cuenta, ¿en cuántas semanas cambió la elección de 2023? Bueno, hoy faltan meses. Hubieron situaciones también... Sí. Se produjo un asesinato, se produjo un montón de temas que creo que hay que tenerlas en el radar. Esperemos en esta elección no tener que lamentar un escenario parecido, pero aquí aún faltan meses. El escenario, como ya hemos visto, puede cambiar en cuestión de semanas. Están pidiendo seguridad, ¿no?, para los candidatos. No sé si se alcanza a dar a todos. Bueno, mira además, y creo que esto es importante como tú lo mencionas, porque de nuevo va en la línea de lo que dijimos al inicio. Seguridad para los candidatos, y sale el gobierno responsable de la seguridad a decir, pero el Consejo Nacional Electoral sabrá cómo les paga. Un Consejo Nacional Electoral que con las justas cuenta con la plata para armar el proceso de elecciones. Muy bien, Mauricio, seguiremos conversando de estos temas. Por ahora, siempre un gusto, Osvaldo, y como digo, nos encontraremos aquí para seguir hablando sobre el proceso electoral. Gracias al doctor Mauricio Alarcón, importante analista político, académico y también el presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Lo cierto es de que veremos, falta mucha agua, tiene que correr bajo el puente y iremos haciendo las definiciones. Vean que el tema no hemos hablado tampoco de quiénes serán los binomios, ¿no? ¿Para qué sirven los vicepresidentes si no es para la polémica fundamentalmente o para decir que son conspiradores a sueldo en su momento? Pero ya hablaremos de esos temas. Gracias por la sintonía. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion y este programa pues llega gracias al apoyo de... Es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motorcarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Kubiek, más que un buen acero. Y si usted necesita muebles, vaya a Son Ideas, sillas y sofás personalizados con la mejor calidad y los mejores diseños y también los mejores precios. El programa también llega a través de Radio Metropolitana a las 12:40 en AM y en Facebook por Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Así que estaremos con estos temas en las próximas horas y con nuevos invitados. Por ahora, gracias por la sintonía. Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Kubiek, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2,
el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.